Hola, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Hola, amiguita. Bueno, bueno, sí, gracias por platicar conmigo. Y bueno, tengo una curiosidad con respecto a cómo te adentraste en el mundo de la moda y bueno, si tienes alguna anécdota que te hizo querer dedicarte a ella. Pues yo no, ah, yo no creo que estoy dentro del mundo de la moda. Yo Ujú, creo que utilizo más bien a la ropa como el registro histórico mediante el cual ejerzo un poco pues a lo mejor mi educación, mi profesión, que es estudiar relaciones internacionales, soy ujú, relacionista internacional, y también, esa sí estoy titulada, sí terminé, pero también estudié sociología, no la terminé y no me he titulado jamás, ¿no? Pero ajá, creo que más bien yo siempre me siento un poco extraña cuando me dicen que sé de moda, o hay algunas personas que se han atrevido a decir que soy experta en moda, y yo no soy experta en moda, yo no me considero a mí misma. Sé que sé cosas, pero, pero mi formación no fue ahí. Mi formación es más bien sobre los movimientos económicos, políticos y sociales en el mundo. Y lo que hago es que, como lo has visto, ujú, a través de la ropa del siglo XX, y que cumple una serie de características que si quieres te las puedo expresar más adelante, sobre qué tipo de ropa es la que yo rescato y luego vendo. A través de estas intento como hablar de lo que sucedía en el mundo, o cómo se ha construido el presente a partir de lo que ha sucedido, o lo que sucedió especialmente en el siglo XX, ¿no? ujú, Entonces, yo no sé si estoy dentro del mundo de la moda. Sé que la tomo de pronto para hacer otras cosas, como estratégicamente la tomo, ¿no? Porque ujú. a lo mejor si solamente me sentara a hablar de historia, la gente no pondría atención, ¿no? Sí, Y sería muy difícil vivir de eso, porque bueno, me imagino que en El Salvador, tanto como en México, ajá, la docencia es muy mal pagada. sí, Entonces, es muy difícil. sí, Y en realidad me empecé a dedicar a esto porque desde que yo era muy niña, y creo que a muchas personas que nos dedicamos o que tenemos alguna afinidad sobre la ropa, ujú, me gustaba mucho la ropa extraña. O sea, la ropa extraña, dígase, aquellas cosas que parecía que no estaban de moda, pues, ¿no? Que no eran la tendencia. Desde niña, o sea, yo entraba al closet de mi abuela y que era un closet de estas casas antiguas, que era que walking closet, así que sí, caminabas en el closet, y que no eran necesariamente de clases privilegiadas, ¿eh? O sea, eran clases medias que tenían esas casas, y con esos closets que era normal, ¿no? ay, qué bonito. Entonces yo entraba y me agarraba toda la ropa pues imagínate, estamos Ujú, hablando de los 80, de principios de los 80, y era la ropa que mi abuela usó cuando noviaba con mi abuelo, o sea, como de ujú, los 40, ¿no? Entonces yo lo veía y decía, no mames, qué increíble. Y me ponía eso. Y luego con la ropa de mi mamá también. Y por un montón de cosas que me pasaron en la vida, empecé a sentir como cierta ternura hacia la ropa y los objetos que la gente guardaba o tiraba o abandonaba, ¿no? Entonces como que yo me sentía reflejada en el abandono y en el ujú. olvido. Y entonces yo iba y juntaba las cosas, ¿no? Porque sentía ternura hacia los objetos olvidados o las prendas olvidadas. Y en realidad, entre que me gustaba vestir pues con cosas que a lo mejor no muy comunes, que me llamaba mucho la atención como la expresión estética a través de la ropa, y que me gustaba la historia, es que se juntaron esas cosas y salió mi tienda, salió Bravo Vintage. Pero en Ujú, realidad no era mi plan de vida, ajá, ¿no? Yo creía que iba a hacer otras cosas, yo creía que iba a cambiar el mundo desde la diplomacia mexicana, y no sucedió, ¿no? Como siempre pasa, terminas una carrera y te das cuenta de que el mundo es muchísimo más grande, vasto, complejo y lleno de factores circundantes que no puedes controlar, y simplemente fuiste arrojada en él, ¿no? ujú, Entonces, cuando medio que me di cuenta de eso, pues me di cuenta, caí en una depresión, pero al mismo tiempo necesitaba tener ingresos, ¿no? O sea, necesitaba poder
pagar mi vida, y si quería independizarme de mis padres, pues independizarme a través de la parte económica. Y sí estuve cercana a trabajar en lo que yo estudié. Me di cuenta que no era lo que yo quería realmente, en términos de que había muchas cosas que tenía que renunciar para poder empezar una carrera en ese tema, y no me sentía segura de querer renunciar a ellas ya con el tiempo, con más edad. Digo, ya ahora, eso fue hace unos 11 o 12 años, y ahorita o sea, ya pasaron, de que tengo mi tienda física, voy a cumplir 10 años en un par de meses. Qué emoción. Y sí, tengo, pues en esa época que te digo, estaba a punto de cumplir 30, y ahora pues ya voy a cumplir 40 en 15 días. Entonces, como que también esa parte hizo que, como la parte de no saber qué hacer, ¿no? Esa crisis que viene como por ahí de los 20, finales 30, de no saber qué hacer, y realmente lo que hice fue de mi colección de cosas, de ropa que tenía, y empecé a venderla. Y empecé a venderla en Facebook, ¿no? Pero lo que sí pasó, que no sé muy bien por qué lo empecé a hacer, es que lo que hacía era justamente mostrarle o decirle a la gente por qué me emocionaba tanto cierta prenda, ¿no? Y que me emocionaba no porque, ay, este es un Chanel de los 70, no por eso, sino porque, güey, no mames, esta prenda, o sea, este vestido, esta falda, esta camisa, este saco, este pantalón, lo que fuese, estuvo vivo, entre comillas, ¿no? Estuvo vivo mientras se caía el muro de Berlín, ¿no? Que es, por ejemplo, que es una cosa, es un suceso que rompió un paradigma en el que se vivió pues gran parte del siglo XX, ¿no? La Guerra Fría, la división, el antagonismo entre ideologías. Y de pronto, cuando la gente usaba esto, cuando esto lo mandaron a hacer, o cuando esto salió en las revistas, se estaba rebajando ese paradigma, ¿no? Entonces es como, por eso me emociona, ¿no? O, por ejemplo, no sé, cómo pasó esta prenda de tener un textil que emulaba un dibujo oriental, a ser completamente algo que se identifica con la moda occidental, ¿no? O sea, güeyes, ¿no ven este proceso cultural cabroncísimo que sucedió durante siglos y lo traes en una blusa? O sea, como que esas cosas, sí. Decía yo, no mames, quiero decirle a la gente como si tú te sentaras con tus amigas o amigos a platicarles de una película que viste y que te gustó mucho, ¿no? Entonces de pronto empecé a hacer eso y me di cuenta que, digo, fue un proceso bastante lento, pero que a la gente sí le gustaba que me sentara con ellos a platicarles como si fueran mis amigos, ¿no? O sea, como de, güey, esto está increíble porque tiene toda esta carga histórica, ¿no? Entonces, o sea, como resumiendo la respuesta, es como, en realidad de pronto me siento como una relacionista internacional que terminó adoptando la moda como una manera de poder narrar o divulgar eventos históricos que nos han marcado y que nos han formado la sociedad que somos hoy. Y empecé a hacer esto orillada a no tener realmente un espacio donde ejercer mi profesión, ¿no? Y al darme cuenta de que a lo mejor esa profesión que había elegido, no, de la manera ortodoxa, no la quería llevar. Entonces surgió hacer esto. Pero no fue planeado. O sea, eso sí, no fue planeado. Dicen que hay muy buenas cosas que no se planean, no se planifican, sino que solo las llevan ahí. Sí, pues bien interesante eso. Bueno, ya dijiste un poquito, por ejemplo, lo del vintage. Yo sé que te dedicas más a ropa vintage que a segunda mano, pero digamos, ¿qué es lo que más te apasiona de ello y por qué este tipo de ropa? La historia. Porque sí, o sea, sí existe una carga que se le ha dado en esta era tardomoderna, ¿no? Sí. De ecología, de un sentido crítico hacia la forma de consumo, etcétera, pero en realidad yo creo que para poder empezar a tener una visión mucho más crítica sobre las formas de consumo es necesario entender cómo fueron gestadas estas, porque las personas no vivíamos, o sea, bueno, nosotras no habíamos nacido, pero
los humanos vivos, ¿no? Ujú. Desde hace millones de años que surgió el humano, no tenía esta forma de vivir. De hecho, esta forma de vivir tiene unos máximo 3 siglos, ¿no? Pero de un capitalismo feroz y con el impacto que tiene, no solo en medioambiental, sino en nuestras vidas, en nuestra psique, es de pocos años, ¿no? Sí. Y entonces, si queremos luchar contra esos efectos, tenemos que entender cómo se fue gestando. Por eso creo que la parte, al menos para mí, la parte más importante en lo que yo intento hacer, no es tanto venderle a la gente la idea, otra vez como la palabra vender, como mercantilizar, un acto que debería ser en sí mismo subversivo, como es el comprar o adquirir o usar cosas que no tengan un impacto ambiental muy fuerte. No esa parte, sino, sí, viene en ella, pero ¿por qué llegamos hasta este punto? ¿Cómo se construyó el mundo para que estemos en este punto, ¿no? Para que haya, por ejemplo, toneladas y toneladas de ropa que nunca se usó, o sea, no, ni siquiera de la usada, de la que nunca se usó. El excedente de una industria que es creciente, que es de las pocas industrias durante, por ejemplo, la pandemia, durante el 2020, que fue una época que destruyó un montón de negocios, un montón de industrias, las debilitó. La industria de la moda, del fast fashion, no bajó. Es de las pocas industrias que mantuvieron un crecimiento porcentual. Ahorita no tengo el dato, pero es estúpido, ¿no? Sí. Y es, ¿cómo es posible? Bueno, pues justamente para tener esas ganancias hay que sobreproducir, ¿no? Y ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos al punto, por ejemplo, las personas, y ya no hablando de las empresas, sino cómo llegamos al punto en el que tú y yo o cualquier persona crea que la única forma de definirse en el mundo sea cómo se ve? O sea, de pensar en que la única forma de alcanzar a saber quién soy es mostrándole a los demás a través de mis tatuajes, a través de mi pelo pintado, a través de traer ropa rota, a través de traer ropa muy catrina, ¿no? O sea, de usar ciertas marcas, de no usar ciertas marcas, de comprar usado o de comprar nuevo. O sea, ¿por qué creemos que que a través del consumo es la única manera en la que le damos sentido a nuestras vidas? Y eso es un golpe mayor al capitalismo. O sea, el capitalismo, una de sus fuertes es justamente que las personas tenemos un montón de vacíos e intentamos responderlos. Y llegó esto y el consumo, el hiperconsumo, sí, creemos que es la manera de responder preguntas que nunca se van a responder, porque son preguntas existencialistas, ¿no? Sí. O si se van a responder va a ser por ratitos y no va a ser a través de una blusa, ni nueva, ni de segunda mano, ni vintage. O sea, va a ser a través de una autoconfrontación, de este tipo de procesos como introspectivos, reflexivos, etcétera. Pero bueno, dejando de lado esa parte de la identidad del individuo, la parte que a mí más me llama justamente la atención, o que más me llama a hablar de eso, o a seguir haciendo esto, es que a través de eso, que todas las personas usamos ropa, ¿no? Poder entablar un diálogo con una persona que no conozco acerca de una situación que nos es compartida, que es vivir como vivimos el presente. ¿Cómo chingados se construyó así, no? Pues históricamente a través de, bueno, yo utilizo la ropa, pero pueden ser un montón de cosas, ¿no? Vamos a hacer un tipo de hermenéutica para interpretar, ¿no? Como si la ropa fuese un texto. Vamos a interpretar qué era lo que en ese momento socialmente era lo que importaba. Cuáles eran los ideales que había que alcanzar, ¿no? Por ejemplo, las sociedades occidentales u occidentalizadas. ¿Qué era lo que no se quería? Y entonces vamos a ir descubriendo, como si fuésemos viendo la fabricación de una prenda, cómo se van entretejiendo un montón de factores como si fuesen hilos, que al final de cuentas nos llevan al punto en el que estamos paradas tú y yo, ¿no? Sí. Entonces, por eso, a mí me llama mucho la atención la ropa vintage, porque es la manera de acercarnos al pasado que nos explica por qué tú y yo estamos hablando de ropa vintage, ¿no? Sí, interesante. Sí, bueno, la verdad que a mí también me gusta mucho lo vintage, solo que por ejemplo aquí en El Salvador no está tan, ¿cómo decirlo? O sea, se sabe el término y siempre se ve a la gente en la tele o cosas así, pero no es como que yo vea a mucha gente vestirse así o que quiera vestirse así. Es como que todavía apenas la segunda mano es la que ahorita está como creciendo poco a poco. Y el vintage todavía como que un poquito así, por lo mismo que me dices, que pues la gente quiere más lo del hiperconsumo y todo esto, y quiere pues verse siempre
de tal manera, ¿verdad? Ujú. Pues, por ejemplo, viendo la ropa que modelas así en tu tienda y todo, veo diversidad de estampados, de colores. ¿Y qué es lo que te inspira al momento de vestir de esta manera? ¿O cómo es que eliges tú este tipo de prendas? Pues en un principio lo que yo elegía era lo que me gustaba a mí. Y todavía sigue siendo como muy determinante a lo, pues sí, ¿no? O sea, las personas, bueno, no te creas, porque yo creo que hay muchos negocios mucho más grandes que esto y que seguramente no tienen este montón de discurso detrás, que venden lo que no les importa a ellos, pero saben que eso es lo que se vende, ¿no? Sí. Yo no sé, siento, o sea, a lo mejor es algo muy absurdo porque yo no soy una persona que no cree en cosas sobrenaturales ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Pero digo, creo en la energía en términos físicos porque existe, pero no pienso como de, ese vestido me habló, ¿no? Sí. Sí siento que tengo una relación con ciertas estéticas por cosas que han pasado en mi vida, por la nostalgia y la melancolía, que me llaman más hacia cierto tipo de prendas que hacia otras, ¿no? Y también, como estéticamente hablando, pero también los orígenes, o sea, y la dificultad de encontrar algo, ¿no? Por ejemplo, ha habido veces que en estos lugares, yo antes de la pandemia iba a Estados Unidos a unas bodegas donde pagando una anualidad, perdón, pues puedes ir a ver, como muchas gentes que tengan tiendas vintage y que puedan comprobar que tienen tiendas vintage físicas, pues puedes ir. Y entonces yo iba y es una locura, son montañas de ropa, o sea, es una locura, y no es vintage en realidad, es un montón de ropa, es segunda mano, es lo que nadie quiso, o sea, que de luego hacen pacas, que acá en México le dicen así, ¿no? Sí. Pero tú vas desde antes y pagas y estás ahí tú solita porque no puedes llevar a nadie viendo cosas. Y me acuerdo, por ejemplo, de varias ocasiones que van, gente que se dedica al vintage en Estados Unidos, que pues sí, o sea, imagínate, si tú crees así aquí, o sea, la visión que tú tienes de que en México a lo mejor se usa más vintage que en El Salvador, bueno, yo la tengo hacia Estados Unidos. Estados Unidos es un monstruo en vintage, ¿no? Sí. Nosotros no somos nada, o sea, aquí la gente todavía tampoco lo usa tanto como allá, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de que estaba con algunas mujeres colegas y cosas que ellas aventaban, yo veía y decía, sí, está roto y está en muy mal estado, va a requerir mucha inversión, ¿no? Y a lo mejor nunca se va a vender, pero no mames, esto es un traje de enfermera de los 30, ¿no? Es como de, güey, pues no importa, ya no es, a lo mejor no va a ser vendible porque la condición en la que está, no te lo van a comprar, ¿no? La gente que compra ese tipo de cosas es como más de colección y busca las cosas prístinas. Pero eso es como de, no puedes tirar la historia. O sea, no estás tirando una blusa de Forever 21. Estás aventando a lo que se va a ir a que destruyen y que luego lo venden como fibra. Una prenda del periodo de entreguerras. O sea, no manches, ¿no? Y entonces muchas de las cosas también que voy rescatando y que nunca se venden, no porque no las quiera vender, sino porque literal pasa eso. Pues aunque yo le invierta mucho, la verdad es que las manchas que tiene o la descostura que tiene hizo que un poco cambiara el patrón o las tallas, ¿no? Los cuerpos de las personas han ido modificando conforme se han modificado también nuestras prácticas en la sociedad. Y entonces, de pronto son unas cinturas así que dices, esto es una mentira, esto lo usó una niña, ¿no? Pero no era de una mujer de 25 años. Entonces, pues no lo compran, pero para mí es como, necesito que esté esto, ¿no? Y por eso también digo que mi tienda es un museo, porque hay un montón de cosas que tienen conmigo los 10 años que va a cumplir la tienda, que nunca nadie se ha probado y nunca nadie ha intentado comprar, pero que es una pieza para admirar, ¿no? Uh-huh. Y que yo siento que en eso radica su valor. Y entonces muchas cosas que tengo, sí, son entre que me llama la atención estéticamente, pero también que me llama la atención la rareza, ¿no? Uh-huh. Incluso la destrucción que tienen, o sea, tengo una frase en mi tienda, justo en un maniquí que está roto porque me lo rompieron mis perras,
Y dices que todos estamos rotos y aún así somos hermosos, ¿no? Y entonces es como un poco eso de las prendas que a veces elijo yo rescatar, son aquellas prendas que a lo mejor dentro de los cánones estéticos o de belleza o de moda no entran y son feos, ¿no? Son feas, es basura. Y yo digo, no, no es, ¿no? Y en realidad, si nos conociéramos en persona y un día vinieras a México y te invito a unas chelas, Ay, qué rico. y me vieras, y me vieras, y te casas en mi casa, me vieras fuera de mi tienda y te darías cuenta que la ropa que yo uso, o sea, cuando no estoy modelando, es la ropa más rota, la que nadie quiso, la que sé que no se va a vender. Uh-huh. Yo me he visto más así, destruida. O sea, traigo ahorita unos shorts de los 30, que además de que tienen un corte medio chistoso, que a lo mejor no favorece a la idea estética de cómo debe verse el cuerpo, porque sí, parezco una niña, en realidad, pero... y son blancos, están muy manchados, están rotos, ya les hice ahí unos arreglos, pero eso es lo que no se vendería nunca, porque además la ropa blanca casi no sé si te ha pasado, pero casi nadie le gusta usarla. Sí, no sé por qué a nadie le gusta el blanco. Soy más de negro. Sí, pues sí, es que también se ensucia menos y no tienes que lavar tan seguido. Pero así me he visto yo, toda mi ropa tiene una cosa que sería considerado la razón para ya no usarse más, ¿no? Uh-huh. Fuese vintage o segunda mano o nuevo. Y yo digo, al demonio, me voy a ponerlo roto, no me importa. Sí. Bueno, también esto de, o sea, me parece muy interesante porque a veces yo vendo más segunda mano, por lo que te digo que también aquí no es como que venga, o sea, como para ir a Estados Unidos. A mí me encantaría viajar allá y ver tiendas, o sea, más grandes y todo, y ver qué ofrecen. Pero, digamos, a nivel latinoamericano, cada vez encontramos más tiendas de estas grandotas, las thrift store, así, cadenas. Y se ha hecho un negocio enorme, la verdad. Aquí hay como 3 cadenas más o menos. ¿A poco? Uh-huh, sí, acaba de venir una de Honduras y de hecho me invitaron a conocerla. Y esa sede sí me gustó, la otra de otro lado no mucho porque vi mucha ropa bien, así como tú dices, rota, pero es que es ropa que ya nadie va a querer comprar, que es como ya lo último, ¿verdad? Además que es así como fast fashion, porque cada vez más se ve mucho de esas marcas. Y pues la gente, yo considero que todavía existe una connotación negativa del segunda mano y tal vez el vintage lo ven como algo más caro, depende también, ¿verdad? Las marcas y todo esto. Pero ¿tú por qué crees que aún hoy en día la gente mantiene este tipo de pensamiento? Bueno, porque históricamente y sobre todo en las sociedades latinoamericanas o de países que estuvieron subyugados, que fueron colonias o que tardaron mucho en tener su autonomía e independencia, existía y existe aún todavía estas marcas sociales de la clase, uh-huh. ¿no? De la clase social, de la superioridad de otros sobre nosotros. Uh-huh. Y una de las formas en las que está correlacionada esta superioridad o esta inequidad o esta asimetría entre las capas sociales tiene que ver y está muy fuerte vinculada al ingreso económico. Y a la apariencia. En México, me imagino, no conozco muy bien ¿cómo se llama? Como ese devenir social histórico del Salvador, pero de otras zonas, de otros países sí conozco. Me imagino que eso lo compartimos entre nosotros, los países latinoamericanos, que es que también estaba aunado a la parte del ingreso, está aunado una parte del color de la piel, por ejemplo, ¿no? Sí. O los rasgos étnicos. Y entonces se ha vinculado el uso de las ropas que nadie quería uh-huh. a estas capas sociales que no tenían los recursos para comprar aquello que las otras capas sí podían comprar, ¿no? Y está muy, muy arraigado, al menos en México está muy arraigado, o sea, creo que seremos
nosotros, no sé cuántos años tienes tú, pero creo que pues nosotros, o sea, como las generaciones de los nacidos en los 80, y no todos, o sea, somos aún de alguna manera la generación en México que fue rompiendo poco a poco ese paradigma, ¿no? De que usar ropa usada, ¿no? Segunda mano o vintage o como le quieras llamar, pero ropa que alguien ya no quiso, ponértela la puedes resignificar y no con la connotación del bajo ingreso o de ser una capa social a la que nadie quiere pertenecer, ¿no? Sí. Pero que paradójicamente las mayorías de la población mundial pertenecemos. Entonces, es como estar negando ser lo que somos, ¿no? Y como en esta parte de lo apreciado justamente de lo del consumo, o sea, yo soy mediante lo que consumo, y entonces si mi consumo tiene que ver con el desecho de alguien más que sí tiene un derecho de decidir qué consume, pues entonces yo soy menos, ¿no? Entonces yo no quiero usar eso. Y eso se entreteje con, por ejemplo, estas ideas que muchas veces tienen razón, ¿no? Como de la higiene. Y no es tanto que se te vaya a contagiar una enfermedad, o sea, no se te va a contagiar la peste negra poniéndote un vestido del siglo XVII, pues no va a pasar eso. Porque lo más probable es que una bacteria y un virus, si no tiene un organismo vivo que habitar, se muere, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí donde puedes a veces encontrar, donde se ponen las pacas o los tianguis, pues la ropa está en el piso, ¿no? Y el güey que te está vendiendo o la mujer que te está atendiendo, pues no sé, se limpió los mocos y agarró la ropa. O sea, sí puede no ser más higiénico de lo que tú esperarías, pero tampoco las tiendas nuevas, o sea, tú imagínate, no sé, todas estas, perdón, estoy comiendo un pelo. Pero todas estas tiendas fast fashion, como puede ser del grupo Inditex, o como pueden ser otras estadounidenses, o la sueca H&M, o lo que sea, ¿tú crees que cuando llega la ropa a México, o a El Salvador, o incluso a Estados Unidos, cuando llegan los contenedores en los barcos, llegó limpia? O sea, no. Y luego llegan las tiendas y a lo mejor venía pues venía embalada en plásticos, no sé, se quita eso y a las bodegas donde vas, ¿tú crees que esas bodegas están libres de cucarachas? O que la persona que lo puso en un rack de verdad se lavó las manos antes de ponerlo ahí, que no se agarró los mocos igual que la persona del tianguis. O sea, es que también creemos la parte visual, o sea, como la parte de la imagen que imaginamos y creemos que eso es lo pulcro, que eso es lo chido, que eso es lo caro, bla, 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 juega un papel bien importante en cómo nos vamos formando ideas, ¿no? Y entonces, a partir de esas ideas somos como actuamos. Y si creemos que la forma de alcanzar como cierta apariencia entre los demás que sea respetable es a través de comprar en esas tiendas que creemos que son más limpias que el tianguis, pues la verdad es que pues nadie ha hecho el examen, ¿verdad? Nadie ha hecho un estudio realmente microbiológico para decir si es cierto o no. Entonces, entre esta parte de la higiene y esta otra parte de la posición social, ¿no? De que la práctica de la herencia de la ropa tenía que ver con tener carencia, con estar carente, mejor dicho, pues la gente no, o sea, es una cosa muy difícil de romper, ¿no? Sí. Es casi como la herencia católica que traemos también los países latinoamericanos, aunque te puedes decir tú no católico, de todas formas ahí la traes atravesada porque esto es lo que hemos mamado, ¿no? Sí. Entonces eso pasa, ¿no? O sea, a mí me pasa, después de tantos años de hacer esto y de tener como yo medio que la idea de que tengo mis ideologías muy, muy, muy fuertes, hace poco, hace muy poco tiempo de esta ropa que te digo que realmente mi closet es pequeño, porque luego la gente cree que debo de tener un gran closet. No, lo que yo uso es pequeño y casi todo está roto, como te decía, o despintado, o decolorado, o raro. Y el otro día me agüité, o sea, a lo mejor eso se sale mucho de la entrevista, pero porque también traigo esa parte dentro, ¿no? O sea, me agüité y dije, ay, no, a lo mejor sí debería de tener algo más nuevo, no de que voy a ir a Zara a comprarme algo, sino como de algo que no se vea tan usado, ¿no? Sí. Y después dije, a ver, no, o sea, tranquila, ¿no? O sea, tú no te defines por eso. El pedo es que los demás sí podrían definirme a través de eso, pero
¿quiénes son esos demás? Es la gente que no me conoce, es la gente que no está dentro de mi círculo, es la gente que no me ama y que no amo. Entonces, ¿a quién voy a dejar que dicte mi vida, no? O sea, que me importe los que no me importan, o que me importa los que sí me importan, ¿no? Porque me importan los que sí me importan. Pues esa gente ya sabe que siempre ando rota, ¿no? Entonces ya. Ya sabes. No hay problema. Sí. Pero yo creo que es eso, es nuestra, o sea, tiene que ver justamente con pues nuestras herencias, nuestras marcas sociales, de cómo se construyeron nuestros países, pues, ¿no? Viéndolo así, y también que segunda mano también se empezó de esa manera, usándolo gente que no podía comprar. Ajá. Sí. Pero a ti, esto es una pregunta, ahora yo te voy a entrevistar. En El Salvador no pasaba como, aquí en México durante muchas décadas, o al menos mis primeras décadas de vida, sí, era muy común que yo, por ejemplo, heredara la ropa de mis primas más grandes que yo. Muy común, ¿no? O que usara algo que sí se había rescatado de la ropa de mi mamá de niña, ¿no? O que de la ropa de mi mamá, por ejemplo, de un vestido de mi mamá nos hiciera a mi hermana y a mí trajecitos chiquitos con una costurera, usando esa tela. O sea, y nosotros, digo, éramos clase media, y no clase media chida, sino clase media más hacia abajo, pero no era, o sea, según mi acercamiento a esta práctica en México, de mis estudios, no era algo deleznable, o sea, era algo común, ¿no? O sea, común, la gente hacía eso. ¿Y en El Salvador también sucedía, era así? Sí, la verdad que sí. De hecho, a veces hemos hablado así en general, como mis tías a veces han hecho comentarios de que antes todo lo arreglábamos y cosas así. Y sí, yo también, yo soy la menor, y yo también heredé cosas de mi hermana, me acuerdo. Entonces creo que como que es común. Bueno, sí, hasta hoy en día tal vez hablo mucho en ropa de bebé, porque la ropa de bebé es carísima, la nueva. Entonces como que aquí todavía se da bastante eso de, esto lo voy a poner a mi segundo hijo, ya. Es algo como que todavía. Sí. Y además es carísima y se usa bien poquito, sí, porque pues además, está creciendo. Sí, el bebé rápido deja la ropa. Sí, pero y tengo como curiosidad, ¿cómo ha resultado tu negocio en la ropa vintage? ¿O qué anécdota tienes o algún aprendizaje que en todos estos 10 años de tenerlo? Pues uno de los más grandes aprendizajes, que a lo mejor no tiene que ver con tener una tienda de ropa vintage, pero sí con emprender algo que esperas que sea tu fuente de ingresos, sí, es que vas a fracasar. O sea, no me refiero a que vas a fracasar eternamente, pero no, ni la situación social o económica o política de nuestros países está dada de manera tal en la que te sea tan sencillo como un emprendedor en Dinamarca, por ejemplo, ¿no? O sea, te vas a topar con un montón de fracasos y frustraciones, y vas a llorar, y te vas a sentir de la verga, y vas a creer que ya no puedes, y a veces no vas a poder. O sea, también esta idea de que, o al menos lo que yo he aprendido, de que siempre vas a poder, no necesariamente, o sea, a veces no vas a poder, ¿no? Y vas a tener que hacer otra cosa, porque de la forma en la que lo estabas haciendo no se puede. Entonces, eso me ha enseñado como de que el fracaso es una constante, no es algo que deberíamos tener como algo, no, la palabra no indeseable, pero como rechazable, porque es una realidad de la vida, ¿no? Y no estamos ni educadas para asumir el fracaso, ¿no? Entonces, creo que lastimosamente en estos 10 años medio que voy aprendiendo a asumir que existe el fracaso y que es parte de mí, como puede ser un micro éxito, ¿no? Pero habiendo dicho lo anterior, o sea, creo que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil mantenerte de hacer algo en lo que de alguna forma quieres introducir pensamiento crítico y actos éticos. Es muy difícil. O sea, si uno voltea a ver la lista de Forbes de las personas más ricas del mundo,
descubrirá que esos negocios no se crearon a través de ideales ni de, ni de ética, ¿no? Sí. O sea, la forma, si lo que tú estás buscando es como tener un futuro económicamente asegurado, mejor importa ropa de China y véndela, ¿no? O sea, si de verdad no nos importara esto. El asunto es que tener ideales, cuando uno tiene ideales, muchas veces no tiene dinero. O sea, eso es la relación. Entonces, ha sido muy difícil, estoy agotada emocional y físicamente. También estoy agotada porque pues también los temas que trato en lo que hago y todo el tiempo lo que investigo y todo, pues no son temas muy gratos, ¿no? Entonces estar constantemente enfrentándote a la asimetría en el mundo, a la injusticia existente, preexistente y que existirá después, a las relaciones de poder, pues de pronto me siento muy mínima, ¿no? O sea, me siento una partícula de nada frente a un todo que me desborda, ¿no? Sí. Entonces estoy agotada por muchas razones, porque aquí, aunque pareciera que es muy pues rentable, no lo es tanto. Luego me sucede, por ejemplo, y tú que conoces mi tienda en Instagram, que la gente cree que, wow, o sea, seguramente siempre hay gente alrededor y te ha de ir muy bien y vendes todo y vives de eso y bla, 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 y de pronto es como, les invito a que vengan una semana a estar sentados conmigo de 12 a 6 de la tarde para que vean que hay días que no entra nadie, a nadie le importas. O sea, es como, güey, no más. Y los 3 millones de vistas de este reel, ¿dónde están? O sea, pues sí, a nadie le importa, ¿no? O sea, pero también, o sea, dentro de esta catástrofe, ¿no? Que es de pronto que sientas como que lo que estás haciendo tiene un eco interesante y luego que veas que no necesariamente se traduce en tu forma de hacer recursos para vivir. Y el asunto es que para poder hacer todo eso que llama la atención, no puedes tener otro trabajo porque te consume. O sea, prácticamente lo que yo siempre le digo a la gente es cuando ustedes compran ropa conmigo, lo que están haciendo es que están manteniendo este museo. O sea, no es para que yo salga a ningún lado, o sea, para que me pague mi vida la de mis perras, porque vivo solo con perras, pero en realidad es para que yo pueda seguir investigando y hacerles estas presentaciones y darles las clases que les gusta tomar gratis, ¿no? Porque eso es, o sea, porque hacer investigación es un trabajo que no te permitiría tener otro trabajo, ¿no? Y ahora súmale hacer investigación y tener una tienda y reparar la ropa, ir a buscarle, pues no tengo tiempo para tener otro trabajo, que sí me dé. Sí. Entonces es muy difícil, pero también han pasado cosas muy chidas, ¿no? Desde el tipo de relaciones que he creado a partir de gente que conocí a través de la tienda, físicamente o cibernéticamente, que muchas personas se han convertido en verdaderos amigos y amigas íntimas, ¿no? Pero no nada más eso, de pronto también llega el reconocimiento de tu trabajo de distintas maneras y eso ningún cheque lo puede igualar, ¿no? Por ejemplo, cuando en el 2019, antes de la pandemia, Facebook hace un evento. Facebook no solo la aplicación, sino, bueno, lo que ahora se llama Meta, hace un evento en Latinoamérica, en el que yo no sabía que existía eso hasta que ellos me contactaron, en el que muestran hacen la reunión en Sao Paulo, bueno, en Brasil, que es donde está la oficina más grande de Meta, un evento en el que llevan algunos casos de éxito que ellos ven, porque ellos ven todo, de las redes y que vean como, mira, este proyecto está chido, tienen un gran crecimiento orgánico, bla, 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 ¿no? Mueve chidas las herramientas que damos en las apps, etcétera. Y me contactaron para invitarme a ser la representante de México en ese evento. Y entonces fui, ¿no? O sea, fue así como, y me llevaron a Brasil a hablar en un estadio prácticamente, o sea, en un lugar enorme con miles de personas de Facebook de toda Latinoamérica, de todas las oficinas de Latinoamérica,
para hablarles de lo que yo hacía. Y cuando estaba hablándoles, llevé una prenda para explicarles lo que hacía y todo, y vi gente que, o sea, y dije cosas, ¿no? De emotivas. Pues digan lo que soy, ¿no? O sea, cómo me apasiona esto y por qué, y lo de las cosas olvidadas y de que todos estamos rotos y bla, bla, bla. Y había gente llorando, ay, te cuento y me dan ganas de llorar. O sea, dije, no mames, qué chingón, ¿no? O sea, como cosas que normalmente yo me callaba o que yo escribía y no le enseñaba a nadie porque decía, nadie quiere saber que me siento olvidada, o nadie quiere leer de esto, ¿no? O nadie quiere saber que la vulnerabilidad, y lo estaba diciendo ahí en un evento que es como de gente exitosa, ¿no? Porque trabaja en una de las empresas más rentables del mundo, etcétera, etcétera. Y ver a la gente llorando fue como o sea, de que me estaban poniendo atención. Y no nada más eso, estaban conectando emocionalmente a través de una chamarra que llevé para hablar, ¿no? Uh-huh. Y de una chamarra que tenía mínimo 30 años olvidada del closet al que fui a rescatarla. Entonces era como una analogía muy linda, ¿no? O sea, a lo mejor todos vivimos de alguna manera guardados y guardadas, y de pronto alguien un día abre la puerta del armario de la vida y dice, me siento mal, y sale un montón de prendas diciendo, yo también, y lloramos juntos. Entonces, esas cosas no tienen comparación con nada, ¿no? O sea, después de estar ahí, me sentí muy contenta de estar viva, ¿no? Y de estar haciendo lo que estaba haciendo, a pesar de que he tenido muchísimos momentos en los que he querido renunciar y he abierto periódicos o he abierto páginas de internet para buscar un trabajo distinto, ¿no? Porque estoy muy agotada y porque siento que no importa lo que haga, ¿no? Y entonces de pronto tener ese tipo de reconocimientos, o sea, incluso a mí, o sea, cuando me dijeron, vienes a Brasil y te pagamos y el hotel, y me pusieron, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, sí. Entonces me pusieron en el mismo hotel en el que se había hospedado Ronaldinho cuando uh-huh. fue el Mundial de Brasil, ¿no? Y con el equipo de Portugal. Sí. Entonces para mí era como de, no manches, así, wow, estoy en el mismo hotel que Ronaldo, que Cristiano Ronaldo. Y luego la última, que esto sí fue la semana pasada, que es así, para mí es como wow, había anunciado una capa, hice una historia así en las historias de una capa de la década de los 40 que se hizo en México y un poco como que había pasado en México en esa época. Y entonces uno de los mensajes que recibí para preguntarme por el precio, de hecho fue el primer mensaje que recibí para eso, me caí de espaldas porque dije, no puede ser, o sea, vi la cuenta verificada y todo, dije, no puede ser que esta persona me esté escribiendo a mí. Y estamos hablando de que quien me escribió es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, del instituto más grande en México que asegura el acceso a la salud pública. El director, ¿no? Oh. Ajá, y que además ha tenido un gran papel, o tuvo un gran papel durante la pandemia. Digo, muchas personas, aquí en México, hay por primera vez en la historia un gobierno de izquierda. Entonces, todas las cosas de poder se le dejan ir. Si hacen muchas cosas muy mal, y tienen unos comentarios bastante, yo diría, más que desafortunados, sino como de, güey, qué pedo. Pero este humano tuvo un gran manejo de los recursos durante la pandemia, porque de no haberse manejado de la forma en que se manejó, México hubiera tenido muchísimos más muertos, ¿no? Porque hay un montón de gente, o sea, la mitad de la población en México vive debajo de la línea de la pobreza, no tienen acceso a la salud pública, se habría muerto muchísima más gente. Pero hicieron un montón de cosas, reconvirtieron hospitales, literal, te daban atención, ya no importa si estabas inscrito del Seguro Social, o sea, como muchas cosas chidas. Entonces, ¿qué es el güey que yo leía en el periódico, ¿no? Durante mi cuarentena? Que yo admiraba algunas de sus decisiones y decía, este güey se le van a ir encima a todos, pero qué temple, ¿no? Uh-huh. Y cabe destacar que yo soy, no tengo ningún partido, me cae bien las acciones que hacen algunas personas, nada más, ¿no? Entonces me escribió y me dijo, o sea, te leo, y me empezó a decir, porque yo dije, no puede ser tú, seguro es tu community manager, ¿no? Y ella me dijo, no, sí soy yo, bla, 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 y entonces me empezó a decir que
que le gustaba mucho leer mis historias, que me empezó a hablar de algunas que había escrito, me dijo que le gustaba leer mis ensayos, me dijo, tus pequeñas publicaciones largas que parecen ensayos filosóficos. Dije, no manches, sí los leí, me dijo, y estas 2 clases vi, bla, 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 esta vi a la mitad. Y dije, wow, o sea, con toda la chamba que tiene ese humano, ¿no? Se dedica un tiempo para ver una clase de 1 hora y media que di en Instagram, o sea, que de pronto digo, nunca sabes quién te va a estar leyendo y quién lo valore, ¿no? Y entonces dijo cosas que hasta dije, ay, qué chido que me las dijeran a mí. Y después dije, güey, soy yo, me las estoy diciendo a mí. O sea, no mames. Entonces ha habido cosas así, ¿no? Definitivamente también la primera vez, o sea, entre ese tipo de reconocimientos y entre, por ejemplo, el ver que gracias a mi tienda durante varios años, durante 8 años de trabajar en ella incansablemente, pude tener un ahorro que me permitió vivir prácticamente un año de 0 ventas durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y cada vez que gastaba se sentía horrible agarrar de mi fondo de ahorros que se fue al demonio, pero decía, fue todo lo que hice, o sea, todas esas noches, todos esos desvelos, todo ese agotamiento, todo eso es esto que me está permitiendo vivir un momento crítico económica y socialmente que no importa qué hiciera, no se va a vender ahorita, estamos viviendo una pandemia, ¿no? O sea, sí. Como esas cosas, como la satisfacción de saber que algo que te hace llorar mucho después te genera cierta tranquilidad, aunque sea momentánea, es como, no mames, o sea, lloré, batallé, fracasé, bla, 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 pero pasó esto, ¿no? Uh-huh. Y esas cosas pues es maravilloso. O sea, es como de, órale, sí pude ciertas cosas, ¿no? Sí. Y pues eso está chido. O tú, por ejemplo, o sea, jamás me imaginé estar platicando con alguien de El Salvador. Y si estamos platicando tú y yo, pues o sea, me conoces y te conocí y estamos hablando, o sea, nos estamos viendo las caras, 2 personas que difícilmente, si no hubiera tenido eso y no hubieras llegado al Instagram de mi tienda y eso, no sabríamos que existe Luzma y que existe Tani, ¿no? Sí. Y es como, wow. Sí. Sí, la verdad que sí, que con esto de la cuarentena yo me metí más a Instagram y como empecé también a hablar de moda sustentable, fue que me empezó a salir gente. Y sí he conocido bastantes personas que me inspiran y otras colegas, así que la verdad que vale la pena estar ahí. Y como lo vintage siempre me había llamado la atención, lo que pasa es que yo siempre decía, aquí no hay nada de eso. Entonces no es como que yo tenía la intención de meterme en ese mundo, pero sin embargo ahí voy como así poco a poco conociendo y buscando personas que se dediquen a eso. Entonces sí agradezco bastante eso. La cuarentena al final sirvió también para algo. O sea, no quitando lo negativo, ¿verdad? Sí. Pero eso que mencionas, por ejemplo, bueno, que los posts estos que tú haces son muy, muy interesantes porque va cargado de historia y también tu sentir. Bueno, como él decía, que es todo filosófico. Entonces yo veo el feed y bueno, uno sabe que es una tienda vintage, pero es muy agradable la manera en que expones la ropa y te tomas este tipo de fotografía que va mucho con el ambiente y la prenda. Entonces a mí me entra la curiosidad que el fin, te enfocas en esta manera de exponer la ropa de una manera no convencional, siento yo, no como el típica tienda, la percha y esto y ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para ti es tan significativo hacerlo de esta manera? Porque no se me ocurriría otra. O sea, creo que es como a lo mejor preguntarle a un pintor por qué pinta de esa forma y no pinta de otra. O sea, yo encuentro así como encuentro en la ropa el vehículo para hablar de historia, encuentro en tener esto, o sea, como la posibilidad de
de hacer publicaciones, el vehículo para escribir y vertirme, ¿no? Y entonces, por ejemplo, las fotos estas que empecé a tomar justo como autorretratos y crear una narrativa y bla, 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 eso surgió de que me estaba llevando el demonio, o sea, tenía una depresión muy fuerte, o sea, me quería morir, amiga. y quería y no quería, pero sentía que quería, ¿no? Y porque si hubiese querido, pues hubiera mandado todo al demonio y no estaríamos tú ahí y yo aquí. Pero de pronto, o sea, como, no sé cómo explicar eso, o sea, ya ni siquiera importaba el hecho de mostrar la prenda o vender o no, sino era como, necesito decir esto que siento, ¿no? Y las herramientas que tengo para hacerlo es este teléfono, mi casa, y, me voy a disfrazar. Y entonces creo que es más, o sea, es que no se trata de hablar de la prenda ni de mí, sino se trata de hablar de un sentir, ya ni siquiera tiene que ver con la tienda, ¿no? Es como una forma de expresión artística. O sea, en realidad no es porque yo crea que soy un artista, sino porque creo que ese es el proceso que lleva a alguien crear algo que luego alguien le podría preguntar ¿por qué esculpiste de esta forma? O ¿por qué elegiste mármol sobre esto? ¿No? Pues porque eso es lo que sentí. O sea, no sabría hacerlo de otra forma, y no porque no pueda aprender a hacerlo de otra manera, no porque no pueda de pronto sí poner la ropa en un maniquí y no decir nada y nada más ponerlo. Claro que podría, pero hay algo dentro de mí, no sé, es que no me encantaría conocerte para poder hacer una analogía con tus pasiones, ¿no? Pero sí. Hay algo dentro de mí que me jala a hacer eso, hay algo dentro de mí que me jala a escribir lo que escribo y a tomar esas fotos que tomo y a sentarme horas a editarlas de la forma en la que quiero que se vea como lo vi en mi cabeza, como una película, no como una manera de, una estrategia de que la gente llegue y lo vea, sino como de cómo lo vi yo, ¿no? ¿Cómo me estaba sintiendo? ¿De qué colores me estaba sintiendo cuando escribí esto? Y entonces ahí el Photoshop digo, sí, más amarillo porque me sentía, no sé, pues deprimida, ¿no? O más, como a uno que inventé le puse el efecto moco, así lo guardé en Photoshop, porque siento que cuando una llora, que es lo que me pasó a mí, o sea, cuando tú lloras mucho, después de un rato, como que el ojo se queda con una capita, ¿no te ha pasado? Y ves todo como borroso. Sí. Entonces yo necesito que se vea así como yo vi ese día que escribí, ¿no? Entonces ya hice un montón de cosas y ya el efecto moco le puse como una lagaña, un moco en el ojo. Pero es por eso, o sea, cuando son ese tipo de fotos, ¿no? Cuando son, por ejemplo, las de que hablo de la historia de una prenda, es que necesito, o sea, si tú te fijas, alguien diría, de hecho ya me ha pasado que me dicen, o sea, vi esto, la primera publicación que veo tuya y no pensé que vendieras la ropa, pensé que solo la estabas usando porque se ve en 2 fotos, o sea, tienes un carrete de 30 imágenes, 3 posts de Instagram de 10 fotos cada uno y la prenda se ve 2 veces, o sea, qué pedo. Es porque lo que me urgía comunicar no era que esta prenda está disponible, sino que esta prenda trae todo esto encima, ¿no? Y que es importante, y entonces, pues también es más trabajoso vender una prenda así, pero también sé que de alguna forma la persona que va a llegar a ella será alguien que la valore en términos históricos, no nada más estéticos, ¿no? Y eso me parece fantástico. Sí, muy fuera de lo común, pero es lo que yo siento que atrae mucho, el ver de otra manera esta ropa, pues combinarla con lo que vos sentís y pensás, la hace muy, muy interesante. A mí me gusta, la verdad. Gracias. Sí. Bueno, otra pregunta que tengo es tu opinión sobre la moda mexicana. ¿Qué hace falta? O así en general. Pues mira, yo realmente estoy muy desconectada del movimiento de la moda mexicana actual. Lo que sí sé, o sea, porque no me gustaría hablar de algo que realmente no tengo mucha información, lo que sí sé es que durante el siglo XX la mayoría de los mexicanos nos vestimos con ropa hecha en México, con insumos mexicanos además, ¿no? Sí. Llámese cierres, telas, como tú quieras. En el devenir del tiempo,
y del fortalecimiento del sistema económico ganador, el que triunfó después de la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, etcétera, que es el que vivimos, el neoliberalismo, este capitalismo de ultranza que prepondera la maximización de las utilidades contra disminuir los costos. Pues México, de tener una industria fuerte que era la que nos vestía a todos, ¿no? No vanguardista, no, había casos excepcionales de varios diseñadores, pero no vanguardista, o sea, una industria que satisfacía las necesidades del mexicano o la mexicana en mayorías, ¿no? Uh-huh. De pronto esta industria se vino abajo a partir y se convirtió más bien de una productora a una maquiladora a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que entra en vigor en 1994. Y entra en vigor además en una época en la que se empieza a expandir muchísimo más esta forma económica, este modelo de producción y modelo de consumo a todas partes del mundo, porque ya no tenía oponente, o sea, ya no había esta idea del comunismo ni nada, o sea, era la única forma de desarrollarnos, y así lo dijo Margaret Thatcher, es the only way, ¿no? Uh-huh. O sea, es este. Y entonces eso debilitó muchísimo a la industria nacional o mexicana de la moda y del calzado. Se empezó a convertir solo en maquiladora y como que las marcas mexicanas produciendo en México dejaron de existir. O sea, imagínate, a mí me tocó ver eso, ¿no? Como soy de una generación que se vistió con puro mexicano y de pronto, y en las tiendas ibas y todo estaba hecho en México, pero no hecho en México a manera de maquila, sino hecho en México por marcas mexicanas, y de pronto desaparece eso. Y entonces entra la seducción de la ropa extranjera, la ropa americana. Le decíamos que además, cabe destacar, todavía alguna de ellas estaba hecha en América, ¿no? O sea, en Estados Unidos. Y de pronto ver también cómo se desplazó eso, y ahora es ropa de marcas de países desarrollados, pero manufacturada en países subdesarrollados, ¿no? Y entonces, como que eso evidentemente afectó mucho a la industria mexicana de la moda. Y lo que sí, o sea, el fenómeno que sí ha pasado en las últimas décadas, en las últimas par de décadas, es que hay mucha, como mayor ansia de aquellos diseñadores y diseñadoras emergentes de, a lo mejor sin saber esta parte de la historia, pero de retomar, ¿no? El hecho de hacer cosas en México con materiales mexicanos, uh-huh. Que ahora pues le llaman como esta moda sustentable, pero que en realidad... que tiene un ciclo sustentable porque todo está producido localmente, pero que en realidad era la forma en la que hacíamos las cosas antes y no tenía ese título, ¿no? Entonces ahora tuvo que surgir bajo ese título porque la estructura en la que ahora vivimos pareciera que ha sido la eterna, y entonces hay que retomar estas cosas. Y eso se me hace muy chido, ¿no? Se me hace muy chido de varios diseñadores y diseñadoras emergentes en México y de marcas que van tomando renombre. Pero al mismo tiempo creo que seguimos sesgados como a una estética hegemónica que tiene que ver con pues con los modelos occidentalizados, ¿no? O sea, México es un país sumamente rico en una herencia textil de grupos étnicos, de varios grupos étnicos de varias naciones que habitan el país, ¿no? Y como que a veces, o sea, como que siento que que tenemos mucha esta carga de querer parecernos a Occidente, como un poco esta parte de no usar esto porque esto se ve como de clase que no quiero ser, entonces esto sí, o sea, si me veo francesa o gringa o bla, 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 tiene más valor a que me traigo un huipil, ¿no? Siento que o sea, que estamos muy sesgados a eso, pues. Rabia. Entonces, Rabia, ven. Entonces, creo que a lo mejor, aunado a esta nueva corriente de creación o de nuevas creaciones hechas aquí, estaría bien chido incorporarlas, pero no como de pronto pareciera que las incorporamos como de, ay, bueno, y esto también, porque esto es herencia nacional. No, sino como, a ver, o sea, esto forma parte de nosotros, de nuestra vida, de nuestra historia, y no es como, es que se me fue la palabra, pero no es como condescendiente, o sea, no tiene que ser condescendiente, tiene que ser una realidad, ¿no?
Y como que de pronto siento que eso se nos olvida, o sea, como que creemos que para que haya una industria de la moda mexicana fuerte tiene que verse como la europea. Sí. ¿Por qué tiene que verse como la europea? Es mexicana, o sea, basta de hegemonías. ¿No? Como un poco eso, pero la verdad es que no sé mucho de los movimientos, o sea, yo no, pues te digo que yo no me siento como dentro del mundo de la moda, a lo mejor dentro del mundo de la moda antigua, pero el actual no. Sí, sí, el actual no. Sí, bueno, tu comunidad, sí he visto que ha ido creciendo a medida que hasta también noté más posts y estas fotos que quedan que me gustan bastante. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de tener este tipo de comunidad en Instagram? Ay, pues que te sientes acompañada, no te quieres aventar del precipicio, o sea, de verdad es que sobre todo yo soy una persona que te digo que estoy agotada, que no tengo mucho tiempo no me he querido dar mucho tiempo, o sea, prepondero el tiempo trabajando que el tiempo de a lo mejor pasarla construyendo relaciones de amistad. Sí. Entonces, cuando encuentro la posibilidad de generar este tipo de vínculos a través de las redes, y decide sentir, o sea, que formo parte de una comunidad, o sea, no como de que, ay, yo formo parte de esa comunidad, ese es mi grupo, ¿no? Me recibieron y me abrazaron, finalmente pertenezco a algún lado. Eso es muy, muy, muy maravilloso, o sea, de verdad sé que, por ejemplo, o sea, con cosas muy simples y muy específicas, sé que si, por ejemplo, me siento muy mal y amanezco, porque vivo sola, ¿no? Entonces, si de pronto despierto y me siento muy mal y me siento muy triste y muy ansiosa, sé que ahí, o sea, en un montón de gente que he conocido a través de eso, puedo escribir y decir, oye, me siento muy mal, ¿no? O, oye, puedes platicar ahorita un ratito con alguien que nunca he visto, pero que he sentido. Entonces, por un lado eso, ¿no? Como el hecho de sentir que le brinda al ser humano lo que el ser humano busca desde que empieza a darse cuenta de que existen los otros, que es como sentirse aceptado, ¿no? Entonces, me da una sensación de finalmente pertenecer a algo, de no sentirme como siempre me sentí, como una misfit o una outcast de la escuela, ¿no? Es como, ay, aquí puedo ser ridícula y puedo ser ñoña y puedo ser intelectual y puedo ser una estúpida que canta y le cambia las letras a las canciones y puedo ser muy sensible y de todas formas tengo mi barrio que me respalda. O sea, eso se siente bien chido. Sí, sí. Sí. No sé si estoy mal, pero yo me acuerdo que habías ofrecido unos talleres o diste unas clases de historia, ¿verdad? Pero eso sí, es cierto, es cierto. Digamos, ¿qué dato interesante sobre estos tipos de clases que has dado y cómo es el perfil de las personas que han tomado estos cursos? Pues es bien padre porque fíjate que yo creo que la mayoría de la gente que sigue mi cuenta en Instagram nunca ha comprado ropa vintage y no le interesa comprar ropa vintage. Okay. O sea, tampoco es como un mercado. Sí. pero son personas que tienen deseos de aprender de historia y que les gusta la manera en que la narro. Entonces, cuando empecé a dar los cursos, que fue como en esas épocas de mi cuarentena, que fue muy larga, de un año, que era un medio, ¿no? Como para, bueno, seguir teniendo ingreso, porque, güey, o sea, necesito comer y pagar la renta. Sí. Pues mucha de esa gente que nunca compraría algo vintage o que realmente no, o sea, no está en el perfil, ni en las clases, ni en los lives, no está porque les gusten los vestidos de los 50, está ahí porque les gusta saber de la historia del voto femenino en el 54, ¿no? O sea, entonces, fue un espacio en el que toda esa gente que apoya mi proyecto se pudo manifestar, o sea, me pude dar cuenta de que ahí están también, ¿no? O sea, no solo son seguidores, no es un usuario de Instagram, son personas con rostro, con voz, con historia, ¿no? Con emociones, con deseos y con interés en la historia, y eso es muy reconfortante también. Entonces, sí fue así
como qué bien cómo lo vinculas, porque sí fue una de las formas en las que me di cuenta que efectivamente había una comunidad ya en esto, ¿no? O sea, nos vemos en la clase y aparte es padre. Bueno, a mí de las cosas que más disfruto hacer es hablar de un tema y de prepararlo y hacer la presentación y hacer analogías y poner imágenes disruptivas, ¿no? Que te inviten a la reflexión. O sea, mis clases yo las disfruto mucho hacer porque justamente una de las partes que me gusta es ver qué efecto tienen los demás, en las personas que le están tomando, ciertos datos, ¿no? O sea, ¿qué piensan a partir de eso que no creían que, no tenían ni idea de que había sucedido, ¿no? O de ciertas decisiones que se tomaron en ciertos momentos de la historia política internacional y nacional, y de pronto que lo sepan y se queden, ¿what? Así, o sea, eso es muy disfrutable, no porque la sorpresa, o sea, como el sorprenderse de un mundo que me cobija y que no sé cómo fue hecho, eso es maravilloso de ver. Sí, definitivamente. Sí, porque creo que es otro nicho que tenés también ahí en la comunidad, que son los que no compran la ropa, pero sí les gusta la otra parte, entonces creo que es lógico que también a veces exista gente que no esté por la ropa, porque no solo estás ofreciendo una prenda, ya, así como algo como marketing, no es una cuenta de eso, siento yo. Entonces sí me llamaba la atención que qué tipo de personas habían estado llegando a estos talleres. E incluso, me imagino, ¿vas a seguir haciendo este año o no tienes como ese plan? Sí. Sí, ok. Sí, es que eso quería saber. Sí, y bueno, y para finalizar, eh, con respecto a este tema de los proyectos de este año y también qué sueño tienes ahorita como para realizar en los próximos 5 años. Yo sé que 5 años se ve muy, como, muy tajante, pero al menos así como en los próximos años. Ay, no sé, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo hacer planes. ¿Sí? Pero, por Idea. ejemplo, bueno, lo que yo deseo es que Bravo pueda seguir existiendo, ¿no? Que mi tienda pueda existir aún, que pueda seguir dando clases de historia, que sea todavía algo interesante, que no sea una moda. O sea, me interesa mucho que no sea una moda, porque las modas, digo, o sea, pues me dedico a esto, yo veo que son efímeras. El asunto es como la parte histórica no puede ser, o sea, el gusto por la historia no puede ser efímero, porque si es efímero nos condenamos socialmente, sí, ¿no? Y bueno, o sea, lo que sí tengo que hacer, que sé y que mucha gente me dice y todos me dan sugerencias y además, pero a mí me da mucha vergüenza, es que pareciera que no, pero me da mucha vergüenza exponerme. Así como, ya tengo el canal de YouTube, ya tengo un video puesto ahí, pero la verdad es que ni lo he promocionado porque me da vergüenza. Okay. O sea, me imagino. Y es muy absurdo porque hago esos videos, o sea, cuando doy mis clases en Instagram, pues es prácticamente el mismo video, nada más que lo va a hacer allá, ¿no? Pero es que en Instagram yo siento que ahí está mi comunidad, ahí están mis amigos, ¿no? Y mis amigas, y mis amigas. Sí. Y acá, es cualquiera puede meterse y decir, y ser agresivo, y esa es una parte que yo detesto de nuestra condición humana, como la capacidad que tenemos los humanos de ser ofensivos solo porque podemos. Y no solamente de que me ofende me hace sentir mal, sino que me hace perder fe en nuestra especie. No sé si quiero perder más la fe en nuestra especie. Pero yo creo que un plan es como sí darle, o sea, sí ya poder comprar una cámara chida, porque la de... fíjate que YouTube no puedes hacer lives desde tu celular, solo a menos de que tengas más de 1,000 suscriptores, y yo no tengo 1,000 suscriptores, entonces, porque ni la he promocionado, pero sí se puede desde una laptop, pero mi laptop tiene, por eso te estoy hablando de aquí, tiene una pésima cámara porque es una laptop vintage. Okay. Entonces, pues se soluciona comprando una cámara. O sea, como que están mis planes de ahorrar para comprar una cámara, micrófono ya tengo, y ahora sí hacer videos en YouTube, ¿no? Okay. Justo de esto, como para esta otra parte de lo que hago, que es divulgación, ¿no? De historia. Entonces,
pues a lo mejor espero que no me tarde mucho, espero hacerlo, sobre todo no tardarme por el tiempo de que vaya a pasar de moda esto, sino por que no me tarde mucho en superar este obstáculo interno que tengo, pues, ¿no? Como de mostrarme a más gente. Sí. Bueno, sí. A mí me gustaría ver esos videos de YouTube, la verdad. Siempre sería más visual también, supongo, no sé. Entonces, es más que... Bueno, a mí me encanta. Creo que hubo una época en que pasaba mucho en YouTube y luego ya en Instagram. Y siempre se encuentran interesantes los canales y hacer las cosas. Ahí creo que funcionaría bastante para, para ti. Sí, siento yo que sí es un buen lugar. Pero ojalá que sí lo puedas lograr. Y bueno, te quiero agradecer mucho esta entrevista. Me gusta conocer también gente que hace... Yo sé que tú dices que no estás dentro de la industria como tal, pero siento que estás en una parte muy positiva, me refiero no al efímero, ¿verdad? Sino que a este gusto por lo estético y por la historia, creo que también forman parte de la moda y a veces la gente no lo ve así o quiere pensar que siempre es solo frívolo y cosas así. Por eso me gusta como la variedad también de cuentas y no solo de seguir tal revista, tal tendencia. O sea, no, es como que le quita un poquito el sabor cuando la moda podría ser o sea, mejor dicho, pero hay que acordarse que es más amplia, que uno se inspira en muchas cosas como para lograr expresarse, como tú decías. Muchas gracias, sí, ahí te voy a seguir siempre. Y si pues yo espero ir a México, no sé si el otro año o pero sí me encantaría ir a tu tienda porque la verdad hay muchos lugares que quiero conocer, siempre vinculados con este tipo de prendas y todo eso. Ay, pues me encantaría que vinieras. Cuando vengas, no dudes en decirme, te voy a dar un tour por mi ciudad. Ay, sí, sí, yo te aviso entonces. Muchas gracias, buenas noches, que te cuides y nos estamos viendo en las redes. Sí, gracias a ti, Luzma, te mando un abrazo bien fuerte. Gracias por entrevistarme. Gracias, cuídate.